6, son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este martes 5 de octubre del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de los canales sociales. Así es que buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, en el día de hoy nos referimos a un almuerzo del que participamos en el día de ayer con el sector eléctrico del gobierno. Hablamos también de el enésimo consenso para el Código Penal. Hay otras menciones de los papeles filtrados a través del denominado Consorcio Internacional de Periodistas. Y el asesinato de Leslie, bestialidad sin justificación alguna, sobre el que están apareciendo otras hipótesis sobre esa bestialidad sin justificación alguna. La pena de muerte sería misericordiosa para una gente que comete un crimen de la forma en la que fue asesinada esa dama. Y entonces ahora hay otra hipótesis. Bueno, señores, vamos inmediatamente con estos temas. Miren, ayer estuvimos en un almuerzo con el sector eléctrico del gobierno. Ahí estábamos invitados todos los integrantes del equipo del 5 a 7 del Sol de la Mañana. Fuimos invitados por la Dirección de Estrategia de Comunicación de la Presidencia y la Dirección de Prensa de la Presidencia a este encuentro con el sector eléctrico. No solo estuvimos los integrantes del Sol de la Mañana, los que pudimos asistir, sino que también habían colegas de otros programas, tanto de radio como de televisión. Entonces, este encuentro fue encabezado por el ingeniero Antonio Almonte, que es el ministro de Energía y Minas, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, del Consejo Unificado de las Sedes, el licenciado Andrés Astacio, y los gerentes de las sedes. Solo hay dos en estos momentos porque el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado, Astacio, asume también provisionalmente EDESTE. Entonces, el ingeniero Morrison y el ingeniero Cuesto, Andrés Cuesto, de Edenorte. Un diálogo muy interesante porque fue más de preguntas. Ellos hicieron una breve introducción, pero el interés era el de responder las inquietudes que las personas presentes en este encuentro pues tuvieran sobre el sector eléctrico. El enfoque
que ellos están planteando, bueno, está la prioridad de hacer coincidir la demanda, el incremento de la demanda con la oferta de generación, que es un incremento de la demanda producto de la temperatura, producto de la situación de calor, etcétera. Entonces, hacer coincidir esas dos cosas. Y entonces la situación que se dio con el carbón de Punta Catalina, las medidas que adoptó el gobierno y hacia el futuro la licitación para la planta a gas natural, con generación de gas natural de Manzanillo. Sobre esos temas, pues versó la conversación. Yo pregunté por el tema de las pérdidas, que las informaciones que he compartido con ustedes aquí son las que expresé en este encuentro, que hay una planificación para la reducción de pérdida, que es una planificación de ejecución constante, y que entonces esa ejecución no se habría estado llevando a cabo conforme a la planeación. En ese sentido, el ingeniero Astacio dice que ellos, el ingeniero no, Andrés Astacio es un abogado. Entonces, él explica que ellos pues tienen otro criterio, porque han tratado de llevar a cabo estos programas sin hacer necesariamente la cantidad de inversión proyectada, sino que ellos dicen que han logrado economía en eso, y que lo están llevando a cabo de todas maneras. Están llevando a cabo de todas maneras, que si habían, por ejemplo, proyectado unos 300 millones de dólares por año para esa rehabilitación, ellos pudieron o podrían llevarla a cabo con unos 120 millones, con una inversión muy inferior a la que estaba proyectada. Si así lo logran, pues éxito. Éxito. Entonces, con relación al momento que estamos viviendo, que es un momento muy difícil, pero no solo para la República Dominicana, para el mundo. ¿Por qué? Porque los combustibles fósiles viven una coyuntura de inflexión y la generación energética está basada en gran parte del mundo en combustibles fósiles. Y ya el mundo desarrollado tiene metas para cambiar esa generación basada en combustibles fósiles. Entonces se abordó el tema de lo que está ocurriendo, por ejemplo, con China. De lo que está ocurriendo con China. Ellos entienden que tanto en China como en Inglaterra se está volviendo a plantas de carbón y de gas natural. La percepción que tengo, la idea que tengo en ese sentido es un poco distinta. La visión que tengo con relación a ese tema, porque lo que veo de China es que el presidente Xi Jinping adoptó una medida para obligar a que China cumpla con sus metas de reducción de gases de efecto invernadero. El presidente Xi Jinping observó que de las metas a cumplir en ese sentido en 30 provincias,
solo en 10 estaban al día y que las otras estaban muy retrasadas en cuanto al cumplimiento de las metas de reducción de gases de efecto invernadero, y entonces las metió en cintura. Las metió en cintura y todas ellas tuvieron que reducir el tema de la generación energética a carbón. Y eso ciertamente ha creado una crisis, porque estamos, señores, en la sustitución de un modelo de producción energética sin que el nuevo todavía tenga la fortaleza necesaria para ocupar su lugar. Entonces, en este sentido, se está con estos amagos entre, bueno, me voy del carbón, pero no puedo irme definitivamente del carbón, porque si bien es cierto que la energía solar, por ejemplo, se ha abaratado bastante la producción de energía solar, y la energía eólica, tienen todavía un problema, que la tecnología, que la ciencia le buscan solución. Es el de la posibilidad de acumular esa energía en baterías que tengan la suficiente capacidad para aprovechar a mayor plenitud esa energía. Que si yo le entrego, por ejemplo, 100 kilovatios de energía a una batería, esa batería no me termine asimilando solamente un 30% de los kilovatios que le entrego. Entonces, todavía se está en desarrollo de tecnología en ese sentido. Pero hay una cosa que está clara. Por ejemplo, los países OCDE, ninguno ya vuelve jamás en su vida a construir una planta a carbón. Ninguno vuelve a construir planta a carbón. Y después del carbón, está la sentencia al gas natural. Pero en eso hay un planteamiento que hizo el ingeniero Almonte, en el que creo que él tiene razón. En el sentido de que, bueno, hay que hacer la sustitución. Pero a un país como este, en pleno desarrollo, pues usted no lo puede dejar desabastecido en lo que se produce esa transición hacia energías limpias. Entonces, mientras tanto, hay que apelar a las opciones que sean menos contaminantes y menos costosas para el país. Y es verdad que el gas natural es menos contaminante y es más económico que el carbón. No obstante, requiere una infraestructura que ojalá podamos desarrollarla. Porque cuando estamos hablando de una planta para generación de 800 megavatios a gas natural en Manzanillo, tenemos que estar hablando de dos obras. Una cosa es la planta y otra cosa es el gasoducto. Son dos obras, es decir, la instalación que se requiere para recibir y almacenar el gas natural y distribuir ese gas natural hasta la planta, y la planta propiamente dicho. ¿Por qué fue posible que todo el parque de generación del este se fuera a gas natural? Porque ahí se construyó la infraestructura que lo permite. Y entonces, como había una infraestructura, esa infraestructura supliendo a varias generadoras, tiene también una economía de escala que le permite hacerlo con más eficiencia que si me instalo para suplir una sola planta. Entonces, ahí hay una serie de temas que ya veremos en el futuro cómo se van desarrollando, pero los países van enfrentando desafíos, y los desafíos consisten en ir aplicando en cada circunstancia la decisión más apropiada. Para nosotros fue interesante
este encuentro es importante porque la gente sabe que nosotros hemos sido sumamente críticos de el sector eléctrico, y entonces que ellos tengan la apertura de dialogar, de intercambiar, de contrastar sus opiniones, su criterio con lo que hemos externado. Primero, nos da una visión mucho más objetiva de la situación del sector, y nos da la posibilidad de que en cualquier momento, cuando estemos haciendo un planteamiento sobre este tema y se sienta que lo que estamos planteando no es lo apropiado o no es compartido por quienes están manejando el sector, ellos saben a plena confianza que pueden llamarnos, expresar su criterio con absoluta libertad y respeto, y que la gente entonces ahí tiene el privilegio, tiene la oportunidad de tener un mayor nivel de información sobre este tema. Así que agradecemos bastante esta gentileza de invitarnos a este encuentro y del trato que recibimos allí de todo este equipo del sector eléctrico del gobierno. Entonces, bueno, señores, miren, hubo un consenso, hubo un enésimo consenso para el Código Penal. En el encuentro, en el aislamiento que hicieron los diputados, me han dicho que fue un aislamiento bicameral, pero en reseñas y en una serie de cosas solo estoy viendo diputados. Pero bueno, también emitió una opinión Farideh Raful sobre el tema, y de su propio partido, Eugenio Cedeño, vocero del PRM, la ha desmentido. Ella dijo que se había eliminado la prescripción, la imprescriptibilidad, que no prescriban la corrupción. Y entonces dijo Eugenio Cedeño que eso es falso, que esa es una información totalmente incorrecta y falsa que ha emitido la senadora Raful, que no es verdad que prescriben los crímenes de corrupción, que no es verdad que eso se eliminó, de acuerdo a lo expuesto por Eugenio Cedeño del PRM. La mayoría de los comisionados, la mayoría de los que estaban allá, esa mayoría es de PRM, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Hubo otra redacción para el tema este que quieren denunciar como una supuesta discriminación en la República Dominicana. Entonces, en torno a la discriminación, explicó, eso se refiere a la parte esta de que supuestamente, al invento, que supuestamente en la República Dominicana se había introducido una discriminación por razones de preferencia sexual. Eso es un invento, porque sencillamente si las cosas no están redactadas, somos los demócratas más extraños. Si las cosas no están redactadas como yo entiendo que deben estar redactadas, entonces viene el descrédito, pero no el descrédito a la redacción, sino que no me importa salir a desacreditar el país. Porque salir a decir que en la República Dominicana hay discriminación por el tema de la orientación sexual es un daño innecesario al país, porque eso no es posible que ocurra en la República Dominicana, porque la Constitución nuestra es bastante clara y no puede haber ninguna disposición que sea contraria a la Constitución. Pero bueno, ¿qué pasó? Dicen ellos que en torno a esta cosa, a esta discriminación, se explicó que en lugar de incluir cuando la causa de ese delito es la orientación sexual, se tomó en cuenta el género,
cuando se trata de sexo. Entonces, se buscó una redacción distinta. Puede que esa redacción no sea satisfactoria para quienes, y no lo es, porque ya han dicho que van a presentar un voto disidente, pero en definitiva la disidencia no es por eso. Ese es un pretexto, ese es un alegato más, desafortunado, pero es un alegato más por el tema real, que son las causales. Entonces, ya después que se contuvo la aprobación de un código que estaba consensuado, porque supuestamente a última hora aparecieron unas sugerencias de las procuradoras que no estaban tomadas en cuenta, y aparecieron otros sectores haciendo sugerencias que no estaban tomadas en cuenta. Ellos dicen que consensuaron los 46 temas polémicos que habían en este código. Entonces, es lo mismo con alguna que otra redacción añadida, pero básicamente solamente para las eximentes del aborto, tomando en cuenta que si un médico, después de agotar todos los recursos del lugar, tiene que priorizar entre salvar la madre o la criatura, prioriza en la madre, no será perseguido por esto. Esa eximente, aunque no la reconocen, quienes critican el consenso, está establecida. Está establecida. Lo que no está establecida es lo que tiene que ver con el incesto, o lo que llaman malformación congénita incompatible con la vida. Pero aparte de esos temas, hay muchos otros temas que el país requiere tener un código mucho más actualizado para hacerle frente. Entonces, será preferible siempre avanzar en leyes, en constituciones. Nunca vamos a tener algo que sea a pedir de boca, es decir, que complazca por igual a todos los proponentes. Lo que vamos a tener en una democracia es siempre el producto de los consensos, el producto de lo que logra una mayoría. Y si eso es avance, hay que ir avanzando siempre en cada uno de estos aspectos. Hay debates que no son nada nuevo. Hay debates que no son nada nuevo. A propósito de esto que ha detenido el nuevo Código Penal en la República Dominicana. Por ejemplo, a propósito de esto, en la televisión francesa hubo un debate muy famoso con relación al tema de la suspensión del embarazo por situaciones especiales. Muy famoso ese debate. En ese debate participa el doctor Jacques Monod, y participa también un genetista que es Jerome Lejeune. Entonces, se entendía que el doctor Monod iba a acabar con Lejeune, porque la fama del doctor Monod no era para que nadie se le parara enfrente a debatir. Incluso el doctor Monod había sido uno de los ganadores, porque se lo otorgaron a varios médicos, pero él fue uno de los ganadores del Premio Nobel de Medicina de 1965. Y además había escrito un bestseller muy famoso que se tituló El azar y la necesidad.
el azar y la necesidad. Entonces, el doctor Jacques Monod era partidario de la interrupción del embarazo en cuestiones en las que la persona no tuviera una calidad de vida garantizada por razones de salud, que fuera a tener una salud débil, no fuera a ser un ser humano completo, si se le puede llamar de alguna manera, si iban a ser con alguna deficiencia. Él era partidario de la suspensión del embarazo. Entonces, todo iba muy bien hasta que el Leyún le tiró un gancho al doctor Monod, que el doctor Monod ahí se precipitó al abismo. El dilema que Leyún le planteó a Monod en el debate fue el siguiente: doctor Monod, un padre sifilítico y una madre tuberculosa tuvieron 4 hijos. El primero nació ciego, doctor Monod. El segundo murió de cáncer. El tercero nació sordomudo y el cuarto contrajo tuberculosis. La madre quedó de nuevo embarazada. Entonces, doctor Monod, dígame, ¿usted qué hubiera hecho? Y Monod le dijo: ni me lo pregunte, Leyún, ni me lo pregunte. Con toda seguridad, desde luego, que yo interrumpiría ese embarazo. Esa fue la respuesta que dio el doctor Monod, Premio Nobel de Medicina 1965. Y entonces Leyún le contestó: entonces, distinguido doctor Monod, tengamos un minuto de silencio porque usted hubiese matado a Beethoven. Y ya ustedes saben que ahí el debate cogió otra orientación. Y Monod necesitó un vaso de agua, desde luego, porque le sacó el aire con el gancho que le puso en este debate. Eso fue ya hace varias décadas en la televisión francesa. Bueno, señores, con relación a 2 temas que nos quedan, al tema de Leslie y al tema de las nuevas revelaciones que ahora hay sobre paraísos fiscales, sobre offshore, etcétera. Son cosas traídas un poco por los cabellos para hacer mención de algo, pero no son informaciones que estén revelando una irregularidad. De hecho, y eso fue importante que lo hiciera Alicia Ortega, al final de su trabajo, interesante como siempre su trabajo, ella dijo claramente: miren, señores, esto es una parte mínima de lo que está planteado aquí, porque nosotros no hemos hablado de las grandes fortunas, ni siquiera de las grandes fortunas dominicanas que aparecen ahí. Nosotros estamos mencionando a los políticos. ¿Por qué? Porque los otros, los privados, que son la inmensa mayoría de los que están ahí con offshore, como ellos no tienen que rendir cuentas, es decir, ellos no tienen que presentar declaración jurada, el tema con ellos es saber si han pagado o no sus impuestos. Y como nosotros no estamos en condición de establecer eso, nosotros no hemos hecho referencia a eso. Es decir, si aparecen aquí en esta lista 100 personas y dentro de las 100 personas hay 6 que son políticos, nosotros nada más estamos mencionando a los 6 políticos. Los 94 no lo estamos mencionando para nada. Para nada, porque ya sería un tema impositivo y un medio no está en capacidad de establecer si ellos han cumplido o no han cumplido con eso. Entonces, ya vemos, no en su caso, no me refiero en el caso de ella,
sino en lo que he dicho desde el principio de los objetivos que pueden estar detrás de esto, de la mano que mece la cuna del llamado Consorcio Internacional de Periodistas, de la agencia que mece esa cuna y que colabora en suministrar la información a la que ellos le dan el carácter periodístico y le hacen sus aportes, pero que en la base de todo esto hay algún interés político. Hay algún interés político. Entonces ya vemos que ese interés tiene sesgo. Pero veamos, por ejemplo, las cosas que se presentan. Señores, en el caso, por ejemplo, de Margarita Cedeño, pero ni siquiera había necesidad de mencionarla, porque yo no estoy mencionando a otras personas que están aquí, porque bueno, esas son empresas privadas, yo no tengo constancia si pagaron o no los impuestos. Pero todo el que conoce el trabajo de las oficinas de abogados y esas oficinas que trabajan con derechos comerciales, cuando esos abogados están constituyendo una compañía en lo que traspasan las acciones, la propia oficina y los abogados quedan, digamos, apoderados de las acciones de las compañías. Entonces, en su caso, ella explicó con mucha claridad esto y está claro que no hay ningún arrastre. No hay ningún arrastre. Trabajaba como asociada en la oficina que encabezaba su esposo. Incluso ella era socia desde antes de ser su esposa formalmente de esa oficina. Y esa oficina, un cliente la busca para que le constituya una compañía offshore. Yo veía el nombre ahí de Eli Barnista, aunque Alicia no lo mencionó, pero veía el nombre de Eli Barnista en los papeles que se presentaron rápidamente. Entonces me supongo que tal vez ese era el cliente. Bueno, los abogados saben que eso no tiene ningún problema. Y que ella, después que empezó a tener posiciones públicas, lo primero que hizo fue desligarse de ese empoderamiento que había tenido y el cliente, el dueño de la empresa, decidió anular la empresa. Es decir, no estamos hablando de una gente que tiene una cuenta offshore, que está depositando, que está desviando. Ah, miren que fue verdad lo que se dijo de ella, ella tenía su clavo y aquel lo que hizo el loco este de Santiago. No. Eso es una compañía constituida para un cliente y esa compañía incluso se cerró posteriormente. Y todo eso está claro ahí. Naturalmente, se menciona porque ella sí tiene interés noticioso. Probablemente, si tú no tienes una Margarita, para construir una cosa como esta, pues tú no vas a tener interés de la gente. Pero ven acá, están mencionando a Margarita. Déjame ver qué es lo que dicen de Margarita. No, que Margarita hizo nada. Margarita hizo nada ahí. Nada que indique ni asomo de irregularidad. Entonces, bueno, también la mención de Alexis Victoria y de David Sosa. En el caso de Alexis Victoria no hay ningún problema porque Alexis Victoria lo que le mencionan ahí es lo mismo que él ha declarado, es decir, que hay una coincidencia entre su declaración y las menciones. De manera que ese offshore no es una cosa oculta, sino que está mencionada en su declaración de bienes. En el caso del senador de Dajabón, que es ferretero, etcétera, bueno, hay una offshore que no aparece en su declaración. Pero estamos hablando de una offshore que tiene
unos $10,000, una cosa que no está en su declaración. Él ha dicho que no sabía que tenía que incluirla, debe decir otra cosa, porque él sí sabía que tenía que incluirla, pues él no es tan tonto como si no tuviera esa capacidad comercial que él tiene, olvídese. Pero tampoco eso es una cosa, digamos, que del otro mundo. Eso no es una cosa, es una cosa del otro mundo, eso no es una cosa para, digamos, exponer a una gente públicamente en un listado internacional de gente que tiene su cuarto en paraísos fiscales. Porque eso no es una cosa que tiene realmente la mayor importancia y por igual está claro, aunque ella hablaba de fechas que no coincidieron, etcétera, pero está claro que hubo una desvinculación de Donald Guerrero después que asume posiciones públicas con relación a la offshore a la que estaba vinculado, y no hay ninguna transacción, ningún vínculo entre esas funciones y esa actividad. Eso es lo que tiene que ver con eso. Es decir, eso es cuestión de... Ahí no hay nada revelador, ahí no hay nada que sea escandaloso. Menciones para entretener. Menciones para entretener. Pero eso no tiene... ahí no hay nada en lo que veíamos que se adiciona de este caso que sea realmente importante. En lo que sí parece que hay cosas que cambian el sentido de la investigación es en el caso de Leslie. Porque lo que dice su hija, que su madre no chocó a nadie, que la chocaron, lo que dice ahora el procurador que está en la investigación de este caso, el procurador fiscal que está en la investigación de este caso, que hay una persona que está prófuga, que está siendo buscada porque hay una hipótesis. Hay una hipótesis y una investigación lo que hace es que va descartando hipótesis, pero cuando se presenta un caso como este, hay distintas hipótesis. La hipótesis de que pudo haber sido un accidente y una reacción al accidente. Hay una desproporción entre lo que ellos dicen que ocurrió, entre lo que dice la mujer del policía y el policía que ocurrió y lo que ocurrió, porque, señores, si un vehículo le da a una familia que viene en una motocicleta, si la motocicleta se cae sola que se cayera, pues sabemos que ocasiona lesiones. Imagínese usted que un vehículo le dé a una motocicleta y que tumbe a una familia. Eso no es para lo que sea, eso no es para lo que se ha reportado. Entonces, hay una hipótesis, pero lo plantea como hipótesis, de que pudo haberse tratado de un atraco y que hay otros cómplices y otros participantes en esto. Pudo haberse tratado de eso, que intentaran pararla, que ella no se paró y lo que fuere. Pero hay esa hipótesis. Vi lo que planteó su madre, la entiendo, ella es la madre de ese señor. Entiendo lo que está planteando la pareja de ese señor. Lo que yo reitero, que ese crimen que él cometió y la forma en la que lo cometió no tiene ningún tipo de justificación. No tiene ningún tipo de justificación. Solo mata como él mató a un criminal. Solo un criminal actúa como él actuó. Cambio y fuera. El sol de la mañana.